Apreciados hermanos y amigos, es un gusto muy grande poder dirigirme a ustedes a través de este medio. Uno de los asuntos más importantes que debemos procurar es el conocimiento de Dios, y el mensaje más importante que tiene la Iglesia es el conocimiento de Dios. Hay algunas razones por las cuales debemos propagar el conocimiento de Dios. Primero, porque hay algunas personas que no creen en Dios. Segundo, porque hay gente que tiene conceptos equivocados acerca de Dios. Y tercero, porque necesitamos avanzar en el conocimiento de Dios. Deseo compartir una reflexión que he titulado Crecer en el conocimiento de Dios, y para ello quiero invitarles a que leamos una escritura en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo número 1, verso 15 y 16. Efesios, capítulo número 1, verso 15 y 16. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Un elemento esencial para crecer en el conocimiento de Dios es iniciar una auténtica relación con Jesucristo. Repito, un elemento esencial para crecer en el conocimiento de Dios es iniciar una auténtica relación con Jesucristo. Note que el apóstol está diciendo que él, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, está completamente agradecido por esta obra poderosa que ha ocurrido en sus vidas de parte de Dios. Pablo está agradecido con estos nuevos creyentes porque han demostrado dos cosas: fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos. Cuando Pablo escribe esta carta, se encuentra lejos de Éfeso. Él está muy agradecido con Dios y también con estos hermanos, quienes, habiendo sido idólatras y ajenos del conocimiento del Dios verdadero, ahora dan testimonio de que habían dejado la idolatría y están en la fe del Señor Jesús. Literalmente el texto dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Estimados hermanos y amigos, iniciar una auténtica relación con Jesucristo en un contexto idólatra, como eran las circunstancias de las personas en aquel entonces en la ciudad de Éfeso, no era fácil. Decidirse por el conocimiento del verdadero Dios a través de Jesús en un contexto donde el concepto de Dios ya estaba definido y ampliamente aceptado era muy complicado. Los habitantes de Éfeso eran seguidores de varios dioses. Ellos eran politeístas y tenían como diosa predilecta a la gran diosa Diana, quien fue originalmente considerada la diosa de la cacería. Estaba relacionada como la que proveía el alimento a través de los animales y era la custodia de las tierras salvajes. Era considerada protectora de la naturaleza y más tarde la escalonaron, llegó a ser considerada la diosa Luna y también fue considerada a nivel interpersonal e individual como emblema de la castidad. Además de eso, se suma que era considerada como una diosa a quien se le brindaba culto a través de los robles o los bosques, quienes estaban especialmente consagrados a ella. Esta diosa Diana era alabada en la poesía. Los esfuerzos de los atletas, sus triunfos y sus victorias eran dedicados a ella. Realmente esta religión, este emblema religioso de la gran diosa Diana tenía saturada casi todos los esferas de la ciudad de Éfeso. Esta diosa Diana dominaba el pensamiento religioso de los efesios, y por eso romper con esa tradición e ir en dirección de la fe en Jesús y llevarlos a estos nuevos creyentes a la orientación del verdadero Dios era de alto riesgo.
era verdaderamente de alto riesgo. Eso es lo que nos dice el trasfondo histórico de esta escritura. Lo vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo número 19, el verso 26. Allí se levantó como una sonada, un disturbio en contra del apóstol Pablo y el equipo de misioneros que le acompañaban. Observe lo que dice en el verso 26, Hechos capítulo 19, 26. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: «¡Grande es Diana de los Efesios!». Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a unos hermanos que formaban parte del equipo misionero del apóstol, un hermano que llamaba Gallo, otro Aristarco, y pues eran compañeros de Pablo. Y ellos querían entonces, querían salir al pueblo y los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades que eran amigos le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Es decir, había una gran amenaza. Si seguimos leyendo versículos anteriores y posteriores, descubrimos que era de alto riesgo no solo predicar en aquel entonces, sino también ser un discípulo, dedicarse o tomar la decisión por seguir al Señor Jesús. Pasar del politeísmo al monoteísmo, romper con las tradiciones heredadas de la familia, la escuela, la cultura, el gobierno y decidirse por la fe de Jesús, pues no era tan fácil en aquel entonces. Y quiero decirle que es lo mismo hoy en día. Hoy en día, romper con las tradiciones heredadas de nuestros padres, de la cultura, y decidirse por seguir a Jesús, tampoco es nada fácil. En nuestro tiempo, ir en búsqueda del conocimiento de Dios a través de Jesús tiene una dimensión de rechazo. Actualmente predomina un marcado relativismo religioso, en donde todas las expresiones religiosas son válidas. En nuestro tiempo vivimos en un resurgimiento por la espiritualidad. Ser religioso o espiritual en nuestro tiempo está de moda. Las librerías seculares están saturadas de libros religiosos y propuestas espirituales de diferentes colores y sabores. En el cine, bien sea por la media social o en los teatros, abundan propuestas de orden espiritual. En las universidades el concepto de Jesús y la Biblia no son relevantes, pero sí lo es las formas y tendencias de una metafísica ausente de Cristo. En América y en otros lugares del mundo se prohíbe leer y dar clases de Biblia en las escuelas, pero sí hay una alta permisividad a la literatura multirreligiosa. Por otro lado, se puede percibir que este relativismo religioso se ha infiltrado a las iglesias católicas y a las iglesias evangélicas, en donde se han adoptado posturas espirituales enfermizas y dañinas de orden mental y espiritual. En algunos casos vemos posturas que sostienen el culto al Dios de la Biblia bajo interpretaciones con alta permisividad hacia el pecado, contemporizando con el pecado y dándole aprobación a lo que dice el consenso social por encima de lo que dice el texto bíblico. En nuestro tiempo hay un gran resurgimiento hacia la espiritualidad, pero poco interés hacia la búsqueda del Dios verdadero encaminada por Jesús, sus apóstoles y profetas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Estimados hermanos amigos, en nuestro tiempo estamos en un escenario similar a la espiritualidad de los habitantes de Éfeso. Un gran interés en mantener viva una religión ausente del verdadero Dios. Ese entonces fue el gran desafío de Pablo y su equipo misionero. Ellos sabían
que se enfrentarían a gente con una fuerte dedicación a sus dioses, a los cuales era necesario llevarles al conocimiento del verdadero Dios. Apreciados hermanos discipuladores, líderes de ministerios, evangelistas y pastores, nuestro desafío va mucho más allá de cumplir con una tarea con los miembros de la iglesia local. Allá afuera de nuestra iglesia local, hay miles de personas que en su apertura a la espiritualidad están sedientos en recibir lo que sea. En ese relativismo religioso que experimentan quizás sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, es necesario y urgente llevarles el verdadero conocimiento de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que el punto de partida del correcto territorio del conocimiento de Dios es estar en la fe del Señor Jesús. Y eso era lo que le alegraba al apóstol Pablo. Él estaba entusiasmado y agradecido porque había escuchado que estos hermanos estaban en la fe del Señor Jesús. Estimados hermanos, es imposible conocer a Dios si no estamos en Jesucristo. Solo hay un mediador entre Dios y los seres humanos, es Jesucristo hombre. Solo quienes reciben y están en Jesús se les da la facultad de ser hechos hijos de Dios. Se les da la facultad de estar en la escuela de Dios, de conocer quién es Dios, qué es Dios y cómo se revela Dios. Todo lo que se nos permite conocer de Dios se nos otorga a través de Jesucristo. El plan de Dios para el género humano es otorgado a través de Jesucristo. Pablo dice aquí mismo en Efesios capítulo número 1, verso 3, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas estas bendiciones del plan de Dios son otorgadas a quienes están en Cristo. Y en los versículos aquí mismo en Efesios capítulo 1 del verso 4 al 14 se podría sintetizar lo siguiente. Se nos dice que quienes están en Cristo son elegidos, predestinados, redimidos, que en Cristo se nos otorga la herencia y el sello con el Espíritu Santo. Estimados hermanos, esta tarea de llevar el verdadero conocimiento de Dios a través de Jesucristo es lo único que sana, libera y salva, lo único que da esperanza. Yo estoy agradecido con el Señor por permitir que sea unido a ustedes en esta maravillosa y desafiante tarea. Estoy con una gran admiración al ver la unidad, el espíritu de equipo, la humildad y el profesionalismo como la Iglesia está haciendo esta tarea misionera en medio de las circunstancias actuales. La actual búsqueda por la espiritualidad y el temor que ha generado la pandemia nos han abierto las puertas para llevar más personas hacia el conocimiento de Dios. Por informes recibidos de algunos pastores, se ha estado incrementando el número de personas que están escuchando el mensaje de salvación y abundan testimonios de personas que se están iniciando en la fe del Señor Jesús. Esta tarea, estimados hermanos, seguirá teniendo éxito en la medida que el Señor nos tenga por dignos de llevarla a cabo. Y si nosotros estamos en capacidad, obviamente, de enfocarnos en Él, de trabajar en Él, por Él y para Él, entonces seguiremos viendo resultados en nosotros mismos y en nuestra tarea misionera. Por otro lado, es importante destacar aquí mismo en el verso 5 otro asunto que le llamaba la atención profundamente al apóstol y era motivo de gratitud. Observe lo que dice el texto. Volvamos, verso 15, Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Y luego dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Esa segunda expresión también era motivo de gratitud en el apóstol. El escritor a los Efesios dice que estos hermanos han empezado a demostrar una clara evidencia de su fe. Es decir, ha ocurrido en ellos una auténtica transformación. Están viviendo fe transformacional. Ellos han demostrado que el genuino amor entre sí
ha empezado a darse, ha empezado a comprobar lo que es agradable al Señor y ellos mutuamente se apoyan el uno al otro de una forma y de otra. En otras palabras, toda persona que vive la experiencia de estar en la fe del Señor Jesucristo transforma su acercamiento con el prójimo. En ese sentido, conocer a Dios trae consigo una experiencia legal porque es posicional, porque estamos en Cristo. Y también trae una experiencia de auténticos cambios porque es transformacional. Estimado hermano y amigo que nos escuchas, y de verdad deseas crecer en el conocimiento de Dios, se requiere el inicio de una auténtica relación con Jesucristo. Para ello hay que empezar. Si tú, amigo, has estado en esta búsqueda de la espiritualidad, producto de ese resurgir del relativismo religioso que hay en nuestro tiempo, y has probado muchas opciones y has descubierto que nada de ello ha servido para tu vida, hoy te invito para que des este primer paso de inicio al verdadero conocimiento de Dios. ¿Cómo? Aceptando y recibiendo a Jesucristo como tu Salvador personal. Te invito a que te unas a la escuela de los seguidores de Jesús, quienes somos personas que estamos en la misma línea de pensamiento de aquellos que, escuchando a Jesús, el Señor Jesús les dijo: ustedes me siguen solamente por lo que les doy, así como muchas personas me están siguiendo por lo que yo les doy, porque les proveo alimentos, porque les doy de comer, porque les hago sanidades. Si ustedes vienen en busca de eso, realmente yo no tengo nada que ofrecer porque ese no es mi objetivo. Si quiere, váyanse también como las multitudes están yendo, porque cuando empecé a explicarles las demandas de lo que significa seguirme, de lo que significa vivir para mí, entonces váyanse. Y estos seguidores de Jesús que estaban entendiendo el verdadero sentido del conocimiento de Dios dijeron: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Hoy te invito para que te acerques a Jesús bajo esa dirección, para que empiece esa ruta del conocimiento de Dios bajo esa perspectiva. Señor, ¿a quién iré si solo tú tienes el camino? Tú eres el camino, la verdad y la vida. Te invito para que hoy te inicies en esta jornada recibiendo, aceptando a Jesucristo como tu Salvador personal. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu misericordia. Te agradecemos, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por todas las experiencias que se han presentado en el transcurrir de nuestras vidas, de nuestra existencia. Gracias, Señor, por las experiencias difíciles y por las experiencias que a nuestro punto de vista son agradables. Gracias, Señor, como dice tu palabra, porque en la abundancia o en la escasez tenemos que agradecerte. Gracias, Señor, por los problemas y las dificultades. Y gracias también, Señor, por aquellos lugares en donde nos hemos metido y que realmente hemos descubierto que por allí no es. Gracias, Señor, por las equivocaciones que también se han tenido. Y ahora, Señor, te rogamos que traigas luz a nuestra mente, a nuestro corazón. Ilumina las tinieblas de nuestros pensamientos y de nuestro corazón y encamínanos a ti, Señor. Dirígenos por tu sendero, Señor, porque tú, Señor, marcas la pauta de una verdadera realización de la vida. Llévanos al Padre Celestial, perdona nuestros pecados y, Señor, haznos verdaderos seguidores tuyos con un auténtico compromiso de vida contigo y con nuestro prójimo. Sácanos adelante, Señor, bendice nuestras familias, bendice nuestros seres queridos y que podamos ser ejemplo de luz allí donde hay tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.